4 de febrero de 1976. 23.000 muertos, 76.000 heridos, 3.750.000 damnificados. Esto demuestra que Guatemala es un lugar altamente sísmico. El país se encuentra en una zona de fallas que atraviesa Guatemala y forma el límite tectónico entre la placa del Caribe y la placa norteamericana. Esta zona de fallas se conforma principalmente por la falla de Motagua. Además, a lo largo de la costa suroccidental de Guatemala, la placa de Cocos empuja contra la placa del Caribe, formando una zona de subducción. El panorama era desolador después de la madrugada del 4 de febrero, cuando un terremoto de 7.5 grados en la escala de Richter provocó la destrucción de muchas viviendas de adobe. Algunas personas cuentan su experiencia. Quisimos bajar de la cama, pero la cama era como que estuviéramos montados en un caballo salvaje. No podíamos bajarnos y eso nos favoreció. Otras gentes pudieron salir antes y les cae encima la cornisa, cosa que no nos pasó a nosotros. Hemos realizado una investigación detallada de los temblores durante los últimos 10 años. La gráfica es del año 2010. La función de esta gráfica es polinomial, donde X representa la cantidad de temblores. En enero hubo un temblor, en febrero 2, en marzo 1, en abril 1, en mayo 11, en junio 5, en julio 3, en agosto 7, en septiembre 3, en octubre 3, en noviembre 5 y en diciembre no hubo ningún temblor. Con otros datos obtenidos hemos encontrado otra función polinomial donde X representa la magnitud de los temblores de cada mes. En la gráfica pasada se mostró que en enero solo hubo un temblor, por lo tanto la magnitud máxima y mínima es la misma. La magnitud fue de 3.9. En marzo tenemos lo mismo, solo hubo un temblor, por lo tanto la magnitud es de 3.3. En mayo la magnitud máxima fue de 3.8 y la magnitud mínima de 2.6. En julio la magnitud máxima fue de 3 y la mínima de 2.7. En septiembre la máxima fue de 3.23 y la mínima de 2.4. En noviembre la máxima fue de 3.4 y la mínima de 2.2. Como hemos visto, la magnitud de los temblores pueden ser bajos y altos. Sin embargo, dependiendo de la magnitud del temblor, esos son los daños que causan. Que todos, al ver el movimiento del terremoto, todos nos acurrucamos, ¿verdad? Que no salimos. Después salimos, ¿verdad? Y aquello desolado. No había comida, no había nada, ¿verdad? Agua tampoco no teníamos. No había agua, a tener que acarrear para tener un poquito de agua. Que no había ni luz también, con candela, mira, todos con candela. Y el agua, que era lo principal, que fue lo que nos hizo más mal. Me llamaban Doña Olga, entonces yo me fui corriendo a la malla a ver quién era, que sea la señora del otro lado, que me dio a su hijo pequeño que tenía como unos 2 años, y me dice: mire, doña Olga, mi hijo se murió, yo se lo dejo a usted. Y yo dije: ¿por qué? Entonces le dije a mi esposo: mira, la señora me dejó a su hijo. Entonces me dijo: mira, pongámoslo aquí. Lo pusimos en el suelo donde había algo de granita. Entonces empezó él a darle
respiración artificial. Entonces mi esposo, de tanto soplarle la boca y la nariz, lo revivió. La siguiente gráfica es del 2020, donde X representa el número de temblores durante los meses. Es una función polinomial. En enero hubieron 7 temblores, en febrero no hubieron temblores, en marzo 12, en abril 3, en mayo 3, en junio 2, en julio 2, en agosto 2, en septiembre 1, en octubre 1, en noviembre 2 y en diciembre no hubieron temblores. Con otros datos hemos obtenido una función polinomial donde X representa la magnitud de los temblores de cada mes. En enero la magnitud máxima fue de 3.9 y la mínima de 2.3. En marzo la magnitud máxima fue de 3.4 y la mínima de 2.1. En mayo solo hubo un temblor, por lo tanto la magnitud máxima y mínima son la misma, fue de 3.5. En julio la magnitud máxima fue de 3.8 y la mínima de 2.6. En septiembre solo hubo un temblor, por lo tanto la magnitud máxima y mínima son la misma, fue de 2.1. En noviembre la magnitud máxima fue de 3 y la mínima de 2.8. Según la siguiente gráfica, la cantidad de temblores durante los últimos 10 años han disminuido de 370 a 35 al año. Si se dan cuenta, en esta gráfica no podemos predecir las magnitudes, tanto máximas como mínimas, ya que varían demasiado. La población necesita saber cómo actuar si esto sucede, y en las escuelas deberían enseñar qué hacer en casos como estos, ya que adolecemos de esta información. Acabó, pues ni modo.